¿Qué es lo que estamos reclamando en este tramo? Pues que se cumpla con el impacto ambiental, que la Semarnat se tome el tiempo para que con el cambio de trazo hagan los estudios. Si hay algún hotel que haya hecho algo indebido, pues el gobierno lo puede clausurar. Si hay cosas terribles, pues la Secretaría de Medio Ambiente tiene el remedio. Todos los hoteleros deben de tener una manifestación de impacto ambiental, todos. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Hay muchas inquietudes en torno a la Semarnat, a las manifestaciones de impacto ambiental, a la suspensión de algunos de los directivos de la propia Semarnat, en medio de este trazo que ha sido catastrófico sobre el Tren Maya y todas sus consecuencias que tienen, ustedes saben, deterioros por todos lados. Y quien ha estado muy pendiente, muy al frente de que esto no se lleve hasta el atropello es Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN, y que hoy estoy con ella en la mañana. Xóchitl, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio esta mañana. Pues ha sido una batalla dura, ¿no, Xóchitl? El tratar de evitar un ecocidio y de que en nuestro país se respeten las pautas de lo que pudiera ser el día de mañana una verdadera tragedia para un lugar que es un santuario de nuestra naturaleza, de nuestra biodiversidad, siendo México uno de los países que más tiene esto. Y desde tu punto de vista, ¿dónde estamos y hacia dónde va este asunto? Pues mira, antes que nada, yo lo que quisiera decir es que efectivamente el desarrollo siempre causa un impacto. Sí. Y el tema ambiental, desafortunadamente, es un tema que le llega tardío a la humanidad. Durante muchos años había una competencia brutal y la sigue habiendo. Por ejemplo, ahorita la Amazonía es una cosa terrible lo que está pasando. Y esto generalmente se lo achacaban al neoliberalismo, o sea, decían pues que era un tema de arrasar con el medio ambiente a costa del crecimiento económico. Pero pues muchos países se dieron cuenta que era un perder-perder y que teníamos que pues cuidar la naturaleza porque ahí estaba la propia vida, la recarga de acuíferos, la calidad del aire. Y a partir de los años 80 pues empezó a haber una conciencia en hacer proyectos, pero haciendo estudios de impacto ambiental. Yo nunca me imaginé que esto lo podría estar viviendo con un gobierno de izquierda, el que estuvieran en contra de las energías limpias o renovables, o que estuvieran en contra de hacer estudios de impacto ambiental. Es realmente terrible. Nadie se opone al Tren Maya. Creo que ahí el presidente tendría que tener claro. Los que hemos levantado la voz, lo que queremos es que se hagan las cosas bien. Y primero, el tramo 5, pues iba por una zona que efectivamente ya había sido impactada, porque entre más te pegas a la playa, menos impacto ambiental tienes en esa zona. Entre más te metes a selva adentro, pues más problemas, porque pues ahí prácticamente está todo virgen, ahí no sabes ni siquiera lo que tienes debajo del subsuelo, y los expertos que se han metido a través de los ríos subterráneos, pues afirman que es una red de ríos subterráneos muy endeble, que es un terreno tipo calcáreo muy muy delgado. Yo he estado ahí muchas veces en los cenotes y pues tú ves 20 centímetros y abajo está hueco. O sea, tú puedes caminar y a veces pueden pasar coches que no tienen un peso tremendo y no pasa nada. En la propia carretera Cancún, Playa del Carmen, Tulum, ha habido hundimientos porque pues efectivamente también hay hoteles que se construyeron sobre zonas que no eran las adecuadas con técnicas de construcción muy invasivas. O sea, tiene razón el presidente que en el pasado se hicieron cosas terribles, pero si hay cosas terribles, pues la Secretaría de Medio Ambiente tiene el remedio. Todos los hoteleros deben de tener una manifestación de impacto ambiental, todos. Eso no es pretexto para que el presidente diga, no, pues es que, a ver, ¿dónde estaban los ambientalistas
cuando se construyó Cancún. Pues en muchos casos ni existían. Dos, si hay algún hotel que haya hecho algo indebido, pues el gobierno lo puede clausurar. O sea, pero yo te puedo asegurar que la gran mayoría han cumplido con los impactos ambientales. ¿Qué es lo que estamos reclamando en este tramo? Pues que se cumpla con el impacto ambiental, que la Semarnat se tome el tiempo para que con el cambio de trazo hagan los estudios y todos los demás tramos pues acaben presentando sus estudios de impacto ambiental. Por eso el juez otorgó la suspensión a los quejosos, porque tú no puedes empezar una obra sin estudios de impacto ambiental. Por supuesto que sí, y esta, por cierto, está en pendiente y se ha venido, digamos, posponiendo, pero de toda suerte, por lo menos hay un tipo de atención. Ahora, desde tu posición como senadora de la República, al frente de un frente que, pues, lo que trata de hacer es que esto se respete, ¿piensas que pudiera haber, con todo ello, una corrección para que se evite lo que aquí tú describes? Mira, yo creo que las renuncias de los funcionarios de Semarnat o el despido, cosa que no sabemos, se debe a que ellos saben perfectamente que pudieran estar cometiendo un delito. Finalmente el presidente en 2 años estará yendo, estaremos eligiendo en 2 años al nuevo o la nueva presidenta de este país, y los funcionarios que se van a quedar enredados en delitos ambientales son ellos. Yo ya he puesto una denuncia en la Fiscalía General de la República contra Fonatur o contra quien resulte responsable por la tala ilegal. O sea, talar árboles sin estudio de impacto ambiental es un delito penal. Y eso llevaría a la cárcel a los funcionarios de Fonatur que lo hagan. Hoy veía la nota que renuncian o despiden a más de 100 funcionarios de Fonatur. Sí. Alguien tiene que firmar esos documentos y yo creo que se están echando la bolita. ¿Quién firma la ampliación de 160,000 millones a 200,000 millones que va a costar el tren? En algún momento, como pasó en el caso de Emilio Lozoya, este gobierno se va a ir y va a tener que rendir cuentas este gobierno. Difícilmente el presidente, porque él no va a firmar el estudio de impacto ambiental. Él sí firmó un decreto que ojalá la Corte se apresurara a fallar, porque ese decreto que exime cualquier obra de estudios es un decreto que no puede estar por encima de la ley y de la propia Constitución. Por eso el presidente trató de hacer ese decretazo para que los funcionarios se animaran, pero ellos saben de antemano que ese decreto es muy endeble y por eso yo creo que va a haber un momento en que la historia se ajuste en cuentas. Tu servidora ha presentado más de 20 denuncias de distintos temas. La última que acabo de presentar es contra Ignacio Ovalle, que es un bandido, así lo digo con todas sus palabras, desde la época de Luz Echeverría. Era el secretario particular de Luz Echeverría. Es de la época del presidente de la República. Fue jefe en el INI del presidente de la República. Y lo que hizo en Segalmex no tiene nombre. O sea, les daba a los productores frijol echado a perder para sembrar, semilla de frijol, ahora sí que como decía el presidente, ya con gorgojo, sí. Los transaba con los precios de garantía. Y la última que hizo y que está acreditada por la Auditoría Superior de la Federación, tomó el dinero público para invertirlo en bolsa. Entonces, ese es uno de los N funcionarios que tu servidor ha denunciado, porque hay ilícitos, o las personas que murieron por haberles inyectado heparina contaminada en Tabasco, en el hospital de Pemex, que nadie se va a ir a la cárcel en este país por haber comprado medicamentos falsos o adulterados, porque el laboratorio reconoció que no eran de ellos. Entonces, hay un sinnúmero de denuncias, entre ellas la del Tren Maya, que es una de muchas, que yo estoy convencida que en algún momento de la historia se tiene que ajustar cuentas a este gobierno por la cantidad de corrupción. Ahí está el compadre de Rocío Nale, al que se le dio un contrato de 5,000 millones de pesos con una empresa que creó 10 días antes. Y te podría enumerar cualquier cantidad
de problemas, entre ellas pues obviamente el Tren Maya. Pues no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, querida Xóchitl, y bien lo dices, lo has dicho un par de veces, este gobierno tendrá que terminar en algún momento y tendrá que rendir cuentas en algún momento, todo a su tiempo. Xóchitl, como siempre, me da un enorme entusiasmo escucharte y te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todo el auditorio y a seguir en pie de lucha porque ese Tren Maya sí que está arrasando la zona maya y además sin debida consulta a los pueblos indígenas, que ese es otro tema que también... Ese es otro tema enorme. Xóchitl, gracias, te abrazo. Un abrazo. También para ti, Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN. En todos lados hay, ¿no? Se cuecen habas. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.